Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Me escuchas, delegada? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se lo escuché perfecto, doctor. Ya, perfecto. Bien, vamos a tratar de terminar la clase a la hora exacta, a las 5, creo que 5:15. Como verán, también este es otro tema pues amplio, ¿sí? ¿No? En lo que se refiere a enfermedades micóticas sistémicas, pero vamos a tocarlas de mayor frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades, enfermedades infecciosas por hongos o las denominadas micosis, una característica clásica es que son menos frecuentes que las producidas por bacterias y también por virus. ¿Qué es lo que sucede en los tejidos? Los hongos, ustedes saben que se producen por gemación, se producen por septación y por endosporulación, ¿no? O simple división del hongo propiamente dicho. Las formas redondeadas son de tipo de levaduras o de hifas son tubulares y cuando se agregan forman, o cuando se juntan básicamente forman lo que denominan un micelio. Estos contienen básicamente ADN, por lo que son posibles los fenómenos de mitosis y de meiosis en los hongos propiamente dicho. Entonces, esto es característico de los hongos. Ahora, los hongos patógenos pertenecen al grupo de los imperfectos. ¿Por qué se dice imperfectos? ¿Por qué? Porque estos tienen solo una reproducción asexuada, ¿sí? Excepto el Aspergillus, ¿no? Y algunos dermatofitos en sí. Solo algunos hongos, son pocos, más de creo que 100.000 hongos conocidos son patógenos para el hombre. ¿Sí? Entonces, no todos los hongos son patógenos para el hombre, sino hay un buen grupo que son patógenos propiamente dicho y que son conocidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a traducirse? Traducir estos hongos patógenos, ¿no? Va a traducirse en lo que se denominan las micosis. Pero cuando hablamos de micosis sistémicas, que son prácticamente aquellos hongos que afectan a más de un tejido, ¿no? O a más de un órgano, estas micosis sistémicas pueden, digamos, traducirse o pueden ser originadas por agentes o fuentes endógenas o fuentes exógenas. ¿Y cuáles son las micosis más frecuentes, más comunes, producidas por fuentes endógenas? Son la actinomicosis y la candidiasis o candidosis. Y por fuentes exógenas van a ser la histoplasmosis, la criptococosis, la paracoccidoidemicosis y la coccidoidemicosis. Entonces, por el tipo de fuentes por las cuales se producen las micosis, pueden clasificarse en dos grandes grupos. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros identificar, si identificamos la fuente de contaminación, si es endógena o exógena, podemos ya tener una visión clara de probablemente frente a qué tipo de micosis sistémica estamos en sí. Entonces, esta clasificación nos ayuda para eso en sí, ¿no? En el caso de las fuentes endógenas, ¿no? En este de acá, la actinomicosis, ¿no? Es una, digamos, micosis sistémica que es producida básicamente por anaerobias, por especies anaerobias, mientras que otras son facultativas anaerobias, pero ambas son gram positivas. Entonces acá ya entra a tallar lo siguiente: conocemos el diagnóstico y lo que tenemos que conocer, si hablamos de una micosis sistémica, el segundo paso es ver cómo o bajo qué mecanismo o qué, digamos, básicamente mecanismo podemos identificar o tipificar al agente patógeno. O sea, qué elemento o qué la coloración, o en este caso qué de repente cultivo necesitamos para poder identificar al agente patógeno. Pero muy a la par de conocer, tener nuestro cuadrito para ver cómo podemos identificar o tipificar al agente patógeno, también tenemos que conocer, digamos, las lesiones topográficas que desarrollen cada uno de estos tipos de hongos. Y en el caso de la actinomicosis, lo que se puede observar que casi siempre producen infecciones crónicas que tienen la predilección o la característica que se desarrollan de forma lenta.
no forman esporas, y las colonias de las actinomicoses, ¿no?, forman estructuras semejantes a las hifas de los hongos en sí, ¿no?, como una especie de bolas, ¿no?, de hifas. Existen diversos tipos de actinomices, pero el actinomices más patógeno es el israelí en sí. Esta es una de las patologías con más diagnósticos erróneos. ¿Por qué? Porque muchas veces la simple traducción macroscópica se puede confundir con algunos tumores, y como el paciente baja de peso, tiene toda una sintomatología de una neoplasia, se puede confundir generalmente o frecuentemente se confunde con neoplasias, ¿no? En el caso de la actinomicosis de tipo israelí, es un colonizador normal de la vagina, o sea, ojo, ya entramos a la zona de afectación topográfica, vagina, colon y boca. Casi siempre este tipo de infecciones se producen en primer lugar por una rotura de la barrera de la mucosa, ¿no?, que puede ser causada por varios elementos, puede ser, por ejemplo, por una caries dental, o de repente un absceso dentario, ¿no?, o por patologías como en el caso del colon, por diverticulitis, ¿no? Pero tiene que haber, digamos, un elemento nóxico que va a alterar básicamente la constitución del tejido afectado en sí. Es causante por la formación de abscesos, ¿no? Produce, pues, en el caso, por ejemplo, en la boca, una caries, produce un absceso dentario, y el actinomisis israelí puede ingresar a través de eso, ¿no?, en sí, o producir también en sí. En el caso del pulmón, también por vía respiratoria puede ingresar un paciente con tuberculosis, ¿no?, produce abscesos, o cualquier otra patología infecciosa, o un paciente con inmunosupresión también, ¿no?, produce un absceso. Entonces, y en el caso del sistema gastrointestinal, igualmente también en las zonas diverticulares, en la diverticulitis, también ahí se puede consolidar el actinomisis israelí y producir un absceso. Entonces, la característica clásica del actinomisis israelí, en cualquiera de estas tres áreas que se ubica, boca, pulmón y gastrointestinal, la traducción básicamente clínica y macroscópica es la producción de un absceso en sí. Ahora, y esto es importante también, ¿no?, estas lesiones, ¿no?, de tipo abscedadas van acompañadas muchas veces por reacciones o lesiones de tipo granulomatosas crónicas, ¿no?, que se tornan supurantes, y como consecuencia se forman abscesos. Entonces, ingreso del actinomices a los órganos o tejidos que hemos señalado, reacción, digamos, inflamatoria, reacción granulomatosa, esta se cronifica y se supura, va a dar origen a una, digamos, una infección de tipo supurativa y la producción de abscesos en sí. Ahora, cuando ya el actinomisis comienza a formar colonias, se denominan gránulos de azufre, y este es un criterio microscópico, ¿no?, para poder nosotros hacer el diagnóstico de actinomisis en sí. La actinomicosis es una infección endógena en la que no existen indicios de transmisión de persona a persona, pero ni de que el comienzo de la enfermedad sea a partir de un foco externo, como el suelo, el agua. La enfermedad es clasificada según el órgano que afecta, ¿no? También se puede observar que hay pacientes con infecciones torácicas que generalmente tienen antecedentes de aspiración, y por lo mismo la fase inicial de la enfermedad afecta primero la vías respiratorias superiores, puede ir a los pulmones y después se puede extender a todos los tejidos adyacentes, o sea, a la pleura, e inclusive en algunos casos puede llegar, pues, hasta el miocardio, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las infecciones abdominales, ¿no?, pueden ocurrir en personas que han sido sometidas a algún tipo de intervención quirúrgica, digestiva, y que de repente el instrumental o algo ha estado contaminado, y por lo tanto, pues puede sufrir, digamos, la afectación de esto y la formación de abscesos en sí, ¿no?
En el caso de las infecciones pélvicas puede presentarse como manifestación secundaria, ¿no?, de las infecciones abdominales. Por contigüidad puede, pues, digamos, el actinomyces puede, digamos, afectar los tejidos adyacentes, o puede también ser una infección primaria, ¿no?, en mujeres portadoras de un dispositivo intrauterino. O sea, los DIU antiguamente se ha visto que varios casos de actinomyces, ¿no?, en mujeres portadoras del DIU, en forma pues muy larga, ¿no?, ni siquiera se hacían pues digamos, un control ginecológico, empezaban a desarrollar este tipo de infecciones micóticas por la presencia de este DIU en sí, ¿no? Por eso es que poco a poco los DIU han salido, digamos, casi fuera del mercado, porque se ha podido observar que producen este tipo de, digamos, enfermedades de tipo micótica en sí. También las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? También se ha podido observar que cuando se ha identificado a la actinomyces en el sistema nervioso central, pues ha sido pues diseminado por vía hematógena de otro órgano afectado al sistema nervioso central en sí. ¿Cuáles son los síntomas de una actinomicosis de tipo torácica, no? Se ha podido observar que son inespecíficos, ¿no? Pacientes debutan con dolor, con tos con expectoración, a veces mucopurulenta, ¿no? Y que posteriormente esta, digamos, enfermedad va diseminándose a otros tejidos adyacentes, y conforme la enfermedad progresa en sí, ¿no? O sea, eso es lo que se observa fundamentalmente, ¿no? En el caso de la actinomicosis del sistema nervioso central, forma un absceso cerebral solitario, pero también pueden observarse que los pacientes pueden desarrollar una meningitis y abscesos epidurales en sí, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente, la actinomicosis llega al sistema nervioso central, ¿no?, forma como una especie de abscesos, y lo que vamos a observar es una bola negruzca, ¿no?, de gran cantidad de hifas que se juntan por sí solas y rodeadas básicamente de un componente inflamatorio con una reacción de tipo granulomatosa en sí, ¿no? El diagnóstico es básicamente microbiológico en sí, ¿no? Microbiológico, ¿no? Se toma la muestra de la zona afectada, y en muchos de los casos, pues, bueno, se aísla el agente patógeno, y si es que el paciente o la paciente ha fallecido y se hace la necropsia, nosotros, dependiendo del órgano o tejido afectado, lo que vamos a poder observar, si es en el sistema nervioso central, en el cerebro, es la presencia de esto, ¿no? Afectación del parénquima encefálico, con la presencia de áreas nodulares, de forma, un conglomerado de hifas, ¿no?, que le denominan gránulos de azufre, azul, ¿no?, y que alrededor de ellos, ¿no?, hay un componente inflamatorio con una reacción granulomatosa en sí, ¿no? Bueno, esta es más o menos la forma como se hace, digamos, el diagnóstico microbiológico, ¿no? Una solución salina, la localización de gránulos, hay una tinción de Gram, observando los filamentos ramificados, lo que hemos señalado, ¿no? Eso es, o a veces se cultiva, se puede hacer el cultivo en medios líquidos, en agar sangre, ¿no?, a 37 grados centígrados, pero este proceso dura aproximadamente 15 días en sí. Entonces, como verán, también es importante conocer cómo se desarrolla, cómo se hace el diagnóstico microbiológico. ¿Tiene una traducción macroscópica? Sí, miren, como una especie de áreas, como fístulas en sí, ¿no?, trayectos fistulosos, ¿no?, cuando ataca básicamente, cuando es una actinomicosis de tipo odontogénica, ¿no?, ataca la piel, ¿no?, y tiene una traducción de este tipo macroscópicamente, ¿no? En muchos casos, la actinomicosis abdominal, cuando posterior a un proceso quirúrgico, muchas veces la herida está infectada, aprovecha la presencia de la actinomyces y forma como una especie de microabscesos, ¿no?, periféricos en sí. Esta es cuando ya se hace una biopsia, ¿no?, de la zona afectada, por ejemplo, del pulmón o del intestino, qué sé yo. Estos son los granos de actinomyces, ¿no?, actinomicosis, ¿no?, rodeados de un componente inflamatorio de tipo crónico, ¿no?, con una reacción granulomatosa y algunas células gigantes en sí. Entonces, esta es la traducción microscópica
de una biopsia, ¿no?, de un paciente con actinomyces en sí. Este es clásico, eso se ve, no sé, nosotros tenemos algunas láminas de este actinomicosis. No voy a entrar en detalle, pero esto para que ustedes sepan que hay una serie de especies, ¿no?, de actinomyces, ¿no?, pero el más frecuente, el más común es el israelí, ¿no?, es el que es el más común, más frecuente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que no solamente hay una sola especie, sino hay varias especies en sí, cada una con sus características, digamos, morfológicas en sí. La otra, digamos, micosis sistémica, digamos, es la candidiasis, ¿no?, que está dentro del grupo actinomicosis y la candidiasis. La candidiasis, bueno, es una micosis sistémica que, digamos, está asociada, pues, al género Cándida, y que en muchos de los casos forma parte de la flora normal. Son patógenos oportunistas, y la característica clásica de la cándida o de la candidiasis es que se comporta como una micosis superficiales cuando ataca piel y mucosas, o en muchos de los casos también puede comportarse con una micosis de tipo profundo. Va a depender de a qué agente, digamos, a qué paciente o a qué persona, y va a depender mucho del sistema inmunológico, esta cándida va a atacar y va a desarrollarse, digamos, de acuerdo a las características digamos, del portador propiamente dicho. Bueno, en agar sangre también, digamos, la candidiasis, pero este es básicamente un diagnóstico microbiológico, pero también tiene su traducción histopatológica en sí. Hay más de 150 especies de cándida. La común más corriente, la que vemos casi siempre con frecuencia, son la Candida albicans, ¿no? Se comporta básicamente desde el punto de vista microscópico o microbiológico como hifas y blastoconidias, ¿no? Son hifas larguitas, ¿no?, que tienen sus botones, propiamente dicha, y que en algunos casos, cuando están en la forma de gemación, forman como una especie de, digamos, áreas menos vesiculosas, pequeñas en sí, ¿no? Esto generalmente casi siempre lo vemos en pacientes con infecciones de tracto urinario, en mujeres, pacientes con VIH, la candidiasis orofaringea es la clásica, ¿no? Macroscópicamente tiene una traducción como una especie digamos, de nubes blancas, ¿no?, que en pacientes, yo he tenido la oportunidad de ver bastante de esto en pacientes con VIH en el Hospital 2 de Mayo. Ustedes veían que pacientes con VIH-Sida, inclusive con tuberculosis, abrían la orofaringe y en el fondo de la orofaringe parecía como una nube blanquecina, ¿no?, y todo era, pues, cándida, ¿no?, hifas, ¿no?, gran cantidad de hifas, ¿no? O sea, tomabas una especie de un hisopo, claro, con todas las previsiones del caso, y la cándida estaba ahí, pues, en todo su apogeo, ¿no? Igualmente también con pacientes con vaginitis o vulvovaginitis, ¿no? Se le toma la muestra, ustedes ven que macroscópicamente, pues, digamos, del útero, cuando uno le toma digamos, su muestra para secreción vaginal, sale como una especie de secreción media lechosa, ¿no? Y el olor, ¿no? El olor es la carne de pescado. Eso ya, lógicamente, hace la característica clásica es cándida, ¿no? Se le hace un extendido, se hace la corrección de de Papa Nicolau, y observamos acá, ¿no?, células epiteliales, escamosas, todo, y la presencia de estas hifas, ¿no?, o pseudohifas, que dan el diagnóstico de candidiasis. Esto es lo que señalaba, ¿no? La flora normal de la candidiasis se desemboca casi del 25-50% en personas sanas, ¿no? Cuando hay una afectación, un desbalance del pH o digamos, básicamente el pH, la cándida comienza a comportarse como patógeno, ¿sí? En el tracto gastrointestinal, igual, en la vagina el 15%, en piel es raro, pero en algunos casos se puede observar, ¿no? El patógeno oportunista, ¿qué es lo que hace cuando ya la cándida se comienza a comportar como oportunista, como patógeno, por el desbalance del pH y los demás, algunos otros elementos? Lo que tiende un poco la cándida es a la invasión tisular, ¿no?, y a la diseminación en sí. Casi siempre los mecanismos de defensa que utiliza el organismo para neutralizar son inespecíficos. Primero la piel, las mucosas, y dentro de los específicos el componente inflamatorio tipo con los linfocitos T, ¿no? Son los que de una u otra manera tratan de neutralizar a la cándida cuando
su comportamiento es oportunista, es patógeno oportunista. Ahí comienzan digamos, a tratar de neutralizar todos las células inflamatorias y los linfocitos. ¿Cuáles son las características, ¿no?, de este microorganismo? Tiene una capacidad de adherencia a tejidos y superficies inertes, ¿no? O sea, la cándida es clásica. La formación de hifas también, ¿no? Y la secreción de enzimas, ¿no?, como por ejemplo las proteinasas, las fosfolipasas y las adesinasas, son secreciones enzimáticas que coadyuvan a que la cándida se comporte como un elemento patógeno y produzca la enfermedad. Factores predisponentes: tratamientos antimicrobianos prolongados, muchas veces cuando se utilizan pues, antibióticos en forma prolongada, disminuyen la flora, disminuyen el pH y la cándida comienza a comportarse en forma como agente patógeno. Se ha podido observar que la cándida también se desarrolla en catéteres intravenosos, en pacientes con nutrición parenteral también, en pacientes con prótesis, con válvulas cardíacas, también en algunos casos, ¿no? En pacientes diabéticos. Ustedes saben que los diabéticos son pacientes con inmunosupresión, muchas veces, ¿no?, con un sistema inmunológico un poco alterado, ¿no? Pacientes con SIDA, pacientes con neoplasias, hablo de cáncer de útero, ¿no?, o cervical, ¿no? Y también se puede observar que pacientes que utilizan corticoides o digamos, fármacos inmunosupresores de larga data, predisponen a que la cándida se comporte como agente patógeno, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, lo consideramos como una flora normal a la cándida, pero la tasa de colonización aumenta en pacientes, ya ustedes saben, con inmunosupresión, hospitalizados, o con pacientes que tienen, pues, utilizan prótesis dentales y que no tienen un buen control, digamos, ontológico en sí. En infecciones endógenas rara vez, ¿no?, se desarrollan, pero casi siempre tienden un poco a comportarse como flora normal, pero cuando ya hay digamos, desbalance, digamos, inmunológico, la cándida comienza a desarrollarse en forma patológica en sí. El cuadro clínico, bueno, básicamente se traduce en infecciones mucocutáneas, dependiendo del, digamos, el tejido del órgano afectado. La candidemia son infecciones asociadas a cuerpos extraños, ¿no?, como por ejemplo sondas urinarias que están infectadas, los catéteres, ¿no?, o infecciones abdominales, se asocian fundamentalmente como cuadros clínicos asociados a la candidemia. Por diseminación hematógena, sí, ¿no? La cándida pues, puede llegar al sistema nervioso central, puede llegar al miocardio, o sea, al endocardio, acoplarse a las válvulas auriculoventriculares y desarrollar la enfermedad. También puede, por diseminación hematógena, llegar a las articulaciones, a los huesos y a otros órganos, incluyendo los ojos en sí. Es importante para el diagnóstico hacer una toma de muestra adecuada, ¿no?, hacer las coloraciones especiales, ¿no?, las tinciones básicamente de Gram, basta con Gram nada más para poder identificar al agente patógeno, o con muestras histopatológicas, es decir, de acuerdo al tejido, de repente una biopsia de determinada área, o un punch de piel, si compensamos digamos, de acuerdo a las características macroscópicas, puede ser una candidiasis, hacemos un punch de piel, ¿no?, lo procesamos desde un punto de vista histopatológico y basta con que observemos a las, digamos, a las pseudohifas o hifas para hacer el diagnóstico. No, hay cultivos, sí, pues, pero esto ya lo van a ver en otro curso, ¿no? El diagnóstico de candidiasis es directo por el test de filamentación o algunos otros medios microbiológicos en sí, pero como nosotros estamos digamos, en el curso de patología, nosotros el diagnóstico es histopatológico, detección o presencia de las hifas o pseudohifas en el tejido afectado con la corrosión de Paz o con el mismo HE, ¿no?, o con la corrosión de Papa Nicolau si es un extendido cérvico-vaginal, y hacemos el diagnóstico. Pero recuerden que no solamente el diagnóstico es, digamos, microbiológico, sino el diagnóstico también es histopatológico. Las micosis sistémicas de fuente exógenas, hay varias, en el caso de la histoplasmosis,
que ustedes saben que el histoplasma capsulatum es el más común, es más frecuente, tiene 3 variantes, ¿no? O variedades que cada uno de ellos desarrollan un tipo de enfermedad, ¿no? El capsulatum está asociado fundamentalmente a la histoplomesis de tipo americana, el Dubois es afectado a la histoplomesis de tipo africana y el falcinosum que desarrolla lo que es la linfangitis epizoónica en sí. Pero esto es un poco para que sepamos, ¿no?, que hay variedades. Dentro de la especie hay variantes en sí. Pero el más común, el más frecuente es el capsulatum en sí, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos de enfermedad del histoplasma? Enfermedad de Darling, o la reticuloendoteliosis, o la histoplasmosis a pequeñas formas, o citomicosis reticuloendotelial, ¿no? Bueno, son sinónimos de, digamos, de histoplasma. El agente clásico común es el capsulatum, y este tipo de micosis sistémica es benigna en la mayoría de los casos, ¿sí?, pero puede desarrollarse en una forma o comprometer, digamos, a la persona en forma grave, y cuando adquiere o se disemina en forma hematógena hacia los tejidos del sistema reticuloendotelial. Eso es importante, ¿no?, tener en consideración que todo paciente que es portador de una histoplasmosis, lo primero que tenemos que es un poco neutralizar la posible diseminación hematógena al sistema reticuloendotelial, porque si no, puede causar una micosis, digamos, agresiva, sistémica, y producir la muerte del paciente. Generalmente la gente, digamos, que lo produce es un parásito intracelular de macrófagos con presencia de histocitos, ¿no? Casi siempre el origen de este tipo de micosis es respiratorio, ¿no?, ampliamente distribuida a nivel mundial, ¿no? Hay ciertas áreas endémicas que se ubican en el continente americano. Su hábitat es en el suelo, afecta a todas las razas, pero hay mayor incidencia en varones mayores de 50 años. Ese es un dato epidemiológico importante, ¿no? Saber de dónde viene y el comportamiento clínico, ¿no? Y casi siempre tiene esa predicción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene la predicción en mayores de 50 años? Básicamente porque se ha podido observar que los pacientes a partir de los 50 años, su sistema inmunológico, en muchos de los casos, en algunos casos, en el continente americano, tiende un poco a decaer, ¿no? Lo contrario a esto es que usualmente los procesos de la actinomicosis son asintomáticos, ¿no? Y eso es lo que un poco puede neutralizar o comprometer o hacer difícil el diagnóstico, ¿no? Pero lo que sí se ha podido observar que la actinomicosis casi siempre en pacientes inmunocomprometidos se presentan en formas agudas o graves, ¿no? Casi siempre. Bueno, todas las micosis sistémicas agarran de punto, como se dice vulgarmente, a los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Un paciente inmunosuprimido puede desarrollar cualquier tipo de micosis sistémica en sí, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿No? Drogas inmunosupresoras, pacientes que utilizan antiinflamatorios de larga data, pacientes con diagnóstico de linfoma y leucemias, y pacientes con VIH. Casi lo que se ha podido observar que la fuente exógena está relacionado con el guano en estado de descomposición en las granjas donde se producen, cuando se crían gallinas, y también una vía erógena y un foco primario pulmonar es la fuente de infección exógena que se ha podido relacionar a pacientes con actinomices en sí. La diseminación es predominantemente por vía hematógena en sí. Y lo característico desde un punto de vista ya microscópico es que el tamaño de las microconillas, que también es otro dato que ustedes tienen que manejarlo cuando quieran tipificar o hacer el diagnóstico de cualquier hongo, es el tamaño, ¿no? Las microconillas de la actinomices miden entre 2 a 5 nanomicras, ¿sí? Y ¿esto qué les permite? Les permite que pueden llegar al espacio alveolar, donde se transforman, o sea, sufren el dimorfismo clásico, y comienzan ya a desarrollar el cuadro clínico propiamente dicho de la actinomisis, ¿no? Hay dos tipos en el proceso inicial, en la infección primaria,
lo clásico es que la actinomyces produzca bronconeumonía, ¿no? O sea, focos bronconeumónicos, ¿no? Cuando las levaduras intracelulares ingresan digamos, al tejido propiamente dicho, ¿no? También se caracteriza porque microscópicamente hay una reacción granulomatosa y presencia de células gigantes que tapizan el espacio alveolar en sí, ¿no? Puede producir también la inhalación de la actinomyces, puede producir derrames alveolar, un derrame alveolar o derrame pleural, que se puede confundir, ¿no?, con un derrame alveolar, ¿no? Entonces, hay que tener un poco claro ese dato importante, ¿no? Ahora, repito, ¿no?, en personas inmunocompetentes o inmunocomprometidas, casi siempre forman granulomas, ¿no?, de células gigantes y presencia de necrosis gaseosa central, que en muchos de los casos pueden formar calcificaciones. La diferencia, digamos, histopatológica entre, digamos, una micosis sistémica asociada a la actinomyces es que estos forman calcificaciones. ¿Sí? O sea, en la necrosis gaseosa, en el granuloma propiamente dicho, forman calcificaciones. Es un dato histopatológico que es importante nosotros ubicarlo cuando sospechamos que el granuloma que estamos viendo en el tejido pulmonar es asociado a este tipo de micosis sistémica, cuando hay calcificaciones. En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, es muy raro que haya calcificaciones, pero en el caso de la actinomyces, ¿no?, el granuloma sí se caracteriza por la presencia de calcificaciones en sí. Acá miren, un pulmón con una caverna, en donde se va a desarrollar, sirve como caldo de cultivo a la actinomyces y desarrolla este tipo de granulomas con calcificaciones centrales, radiación granulomatosa, alvéolos, parénquima conservado, parénquima afectado. ¿Sí? Acá la macroscopía, miren, áreas blanquecinas como especie de áreas caseificantes, pero la característica de estas áreas caseificantes es, a diferencia de la tuberculosis, es que en la tuberculosis es como especie de requesón. En cambio acá, por la misma formación de calcificaciones, como que tiende un poco a ser un poquito indurada, ¿no? Miren acá, macroscópicamente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La incubación es de 5 a 18 días, por eso muchas veces al comienzo es asintomático, ¿no? En el 95% de afectados son asintomáticos, y el diagnóstico se puede hacer con una prueba intradérmica que es positiva, ¿no?, la presencia de calcificaciones en el parénquima pulmonar, ¿no? Y muchas veces los sintomáticos presentan cuadros progresivos, agudos y crónicos, particularmente cuando la actinomyces ataca a niños menores de 10 años, digamos, el cuadro es grave y puede llevar a la muerte. El desarrollo básicamente es determinado por la dosis infectante, o sea, la cantidad de actinomyces que hay, ¿no?, y la cantidad de cepas, ¿no?, el tipo de cepa y la cantidad, ¿no?, y el grado de resistencia que tiene el paciente, ¿no? Las manifestaciones clínicas es muy similar a un resfriado, tos productiva, dolor pleural, disnea, disfonía. El cuadro cede de 15 a 22 días y en muchos de los casos, cuando hay un compromiso de otros órganos, otros tejidos, digamos, se puede un poco cronificar y el paciente empieza a tener fiebre, sudoración, pérdida de peso, ¿no? Y puede presentar inclusive adenopatías con infiltrados parenquimales. Entonces, por eso es importante un poco hacer un seguimiento clínico patológico de este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, en el caso de histoplasmosis, miren, una diseminación, una comparación, diseminación miliar con histoplasmosis en sí. Bueno, siempre, ¿no?, siempre pacientes con inmunocomprometidos, este agente patógeno es oportunista y de una u otra manera pues también ataca, digamos, en forma progresiva, inclusive puede ocasionar la muerte en forma fulminante cuando este paciente comienza a presentar un deterioro del estado general. Estos pacientes producen, de este tipo de agente patógeno, produce hepatoesplenomegalia, o sea, aumento del tamaño del hígado y del vaso, una pancitopenia, un sangrado de tipo
purpúrico y la neumonía intersticial puede desarrollarse en pacientes menores de 1 año. ¿Sí? También tiene sus manifestaciones como lesiones cutáneas, ¿no? En la mucosa, digamos, oral o intestinal. Básicamente, en muchos de los casos también produce endocarditis y úlceras genitales en los adultos en sí, ¿no? Bueno, la forma cuando hay, digamos, formaciones cavitarias en el pulmón, ¿no? Estas formas cavitarias o la cavidad permanece infectada y va a originar que este cuadro sea crónico, ¿no? O sea, no tenga solución y muchas veces se puede confundir con una tuberculosis, pero le dan tratamiento para tuberculosis y lo pueden catalogar como un paciente multidroga resistente, pero al final, pues, si se hace digamos, una lobectomía parcial porque ya hay una caverna, etcétera, ahí nosotros podemos, digamos, identificar al agente patógeno en sí, ¿no? En la histoplasmosis, el histoplasma propiamente dicho es una lesión residual delimitada y que se ubica topográficamente a nivel pulmonar o muchas veces extrapulmonar, y es a partir del cuadro primario, o sea, en resolución, o sea, asociado básicamente a una fibrosis que en la parte central se presenta necrosis gaseosa y la parte periférica, ¿no? Por fibrosis, pero la lesión propiamente dicha, si es menor, es pequeña, se puede, digamos, calcificar, fibrosar y prácticamente se cura de esta manera. Se calcifica la lesión, si es pequeña, se fibrosa y prácticamente pues se neutraliza el agente patógeno y entre comillas se cura, ¿no? Ahora, las cicatrizaciones de lesiones producen bronquiectasias, esa es la parte contraria, ¿no? O enfisemas, ¿no? Inclusive diversos grados de estenosis laringea, cuando digamos, la lesión de histoplasma se fibrosa y se calcifica, ¿no? Si bien es cierto, se neutraliza el agente patógeno, pero la cicatrización produce otro tipo de alteraciones histopatológicas en sí, ¿no? El diagnóstico, casi siempre de histoplasmosis, básicamente depende del cuadro clínico, ¿no? Se puede hacer por, digamos, disección de ganglios colaterales, ¿no? En el esputo, por ejemplo, se puede encontrar, pues, material de los bordes de la lesión ulcerativa y de ahí se puede hacer digamos, la toma de muestra. Pero lo que podemos también observar que a nivel de la médula ósea o otros órganos se puede tomar, digamos, una muestra y en esa muestra podemos identificar en sí al agente patógeno. En el caso de la presencia intracelular del agente, lo que se ha podido observar es que los macrófagos son los que tienden un poco a fagocitar a este agente patógeno, ¿no? Pero el diagnóstico también lo podemos usar con la adquisición de IENSA, con un examen directo, la inmunofluorescencia también, ¿no? Y el cultivo es el que nos da el diagnóstico certero, ¿no? A través de la utilización del medio Saburó, simple o adicionándole antibióticos, pero el cultivo es digamos, el elemento clave para hacer el diagnóstico de histoplasmosis. Bueno, esta es una microfotografía en donde observan ustedes el agente patógeno en la fase saprofítica, ¿no? Tiene sus estructuras un poco de una doble capa birefringente con una especie de, digamos, dedos pequeños o ramificaciones alrededor de la zona de la fase, en la fase saprofítica en sí, ¿no? En la fase, miren, parasitaria, ¿no? La presencia del agente patógeno, pero con una reacción granulomatosa, ¿no? Alrededor en sí, miren, ¿no? Macrófago que fagocita prácticamente estos elementos, ¿no? Y igualmente acá, pero alrededor de un componente inflamatorio con células gigantes multinucleares, ¿no? Acá mayor aumento, miren, todos los agentes patógenos en sí. Bueno, este es por el cultivo, ¿no? Cultivo biópsico, ¿no? Igualmente acá, miren, internamente, ¿no? Observan la identificación del agente patógeno acá, ¿no? El diagnóstico, bueno, básicamente por
es inmunológico por pruebas de hipersensibilidad cutánea, puede en muchos de los casos ser negativo en cuadros agudos, pasa desapercibido, pero el paciente se positiviza a los 15 días después del contacto y permanece positivo por lo menos durante 10 años. Entonces, aquel paciente que ha sido diagnosticado con histoplasmosis, la positividad del estudio inmunológico puede durar hasta 10 años. Las pruebas serológicas más utilizadas son la fijación de complemento, la inmunodifusión, la aglutinación de látex, pero casi siempre la fijación de complemento es la que se utiliza, y las titulaciones altas a partir de 1 en 32 son índices, se pueden considerar índices de enfermedad activa en sí, ¿no? Siempre tener en consideración el diagnóstico diferencial con todo este tipo de patologías, desde la tuberculosis pulmonar hasta brucelosis, enfermedad o el paludismo, la criptococosis. Son diagnósticos diferenciales que tenemos que plantearnos frente a. El pronóstico, en la mayoría de los casos, cuando en la mayoría es benigno, ¿no? El pronóstico es de una u otra manera pues bueno en sí, ¿no? Lógicamente cuando se cura sola, pero cuando ya llega a una fase crónica pulmonar, el 80% de pronóstico, bueno, es bueno. En la cavitaria, el 20%. En la forma diseminada y en pacientes con SIDA, es rara la recuperación y la mortalidad es alta en sí. Y cuando la forma cutánea primitiva se cura sola, pero es en inmunodeprimidos, puede haber diseminación en cualquier momento. Entonces, tener en consideración dentro del pronóstico estos 3 conceptos claves en sí. La prevención, bueno, uso de mascarillas, cuando uno está pues en áreas contaminadas, ¿no? Remover y trabajar en tierras húmedas, pero hay que tener en consideración, en cuenta si es que esa zona ha sido habitada por murciélagos. Y en pacientes con VIH, evitar la exposición a lugares contaminados en sí. En el caso de la criptococosis, que es conocida como una blastimicosis europea o la torulosis, ¿no? El agente patógeno infeccioso es el de Cryptococcus neoformans, que también es una micosis que se puede comportar como oportunista, afecta a animales y humanos, y la fuente de infección, como ya le hemos dicho hace un momento, es exógena, se inicia por la vía respiratoria y como tropismo puede llegar al sistema nervioso central. Su evolución puede ser aguda, subaguda y crónica, va a depender mucho de la cantidad de agentes patógenos y de la situación inmunológica del paciente, y la respuesta inflamatoria con la formación de un granuloma puro o mixto hasta una reacción mixomatosa puede presentarse en el estudio histopatológico. Entonces, toda respuesta inflamatoria en Cryptococcus puede ser desde la formación de un granuloma hasta la formación de estructuras mixomatosas en sí. Epidemiología es una micosis universal, ¿no? Casi siempre aumenta según el estado de inmunosupresión. Como verán, todas las micosis están asociadas directamente, el pronóstico de las micosis están asociadas directamente a cuán afectado o cuán bueno está su sistema inmunológico de los pacientes en sí, ¿no? La vía de infección es inhalatoria, el foco primario es pulmonar, ¿no? Y cuando ya el agente patógeno ingresa al aparato respiratorio, pues puede ser asintomática o puede, de acuerdo a la diseminación, ¿no? Digamos, de este agente, puede pues afectar pues a personas con factores predisponentes a este tipo de enfermedad, ¿no? No tiene una edad o raza o sexo, digamos, predeterminado. Puede afectar pues a hombres y mujeres de cualquier edad, ¿no? O cualquier raza en sí, ¿no? Pero generalmente tiende un poco a afectar a pacientes con inmunosupresión, ¿no? Ahora, en el caso de esto, no existen antígenos adecuados para la realización de estudios confiables. Hay muy pocos o casi no hay estudios de investigación que asocian a digamos, a este agente patógeno con la formación de antígenos propiamente dicho, ¿no? La serología digamos, es ineficaz en el diagnóstico porque la ausencia de una respuesta humoral apropiada no es la más común, no es la más adecuada en este tipo de casos en sí. Segunda micosis en importancia en pacientes con VIH positivo, ¿no?
Esa es la primera, digamos, micosis de importancia con pacientes de VIH, es la cándida, ¿no? La candidiasis seguida de este tipo de micosis en sí. Macroscópicamente, miren, igual, ¿no? Tiene ciertas, digamos, afectaciones macroscópicas que se traducen en una diseminación masiva, ¿no? De afectación de todo el parénquima. Digamos, esta es la parte de la orofaringe, ¿no? La laringe en sí, ¿no? Como especie de nidos, como especie de mantos, ¿no? Digamos, de este hongo, propiamente dicho. Lo que sí es importante tener en consideración que este hongo casi siempre tiende un poco, aparte de tener cierta presión por el sistema respiratorio, ataca al sistema nervioso central, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Ataca primero a las meninges, ¿no? Hay un desplazamiento de las lectomeninges, ¿no? Hay una congestión vascular y la distensión de vasos, digamos, alrededor del parénquima, produciendo básicamente áreas de hemorragia y necrosis focal. Entonces, el paciente comienza a desarrollar toda una sintomatología y signología de afectación del sistema nervioso central en sí, ¿no? Lo que vamos a poder observar a nivel de lesiones cutáneas son lesiones ulcerativas. Casi siempre, la mayoría de los hongos, ¿no?, tienden un poco a desarrollar lesiones ulcerativas en sí, ¿no? Y por eso de que de esas lesiones ulcerativas muchas veces se toma la muestra para llevarla a hacer cultivo en sí, ¿no? Y con tinciones de hematoxina, las blastoconidias se colorean en forma tenue, ¿no? Y las células tienden un poco a presentarse como células delgadas, no son, digamos, células monomórficas en sí, ¿no? Como este caso, ¿no? Miren, ¿no? Afectación del sistema nervioso central, y la traducción es de esta manera, ¿no? Células afectadas, poco dentro de las células, miren, gran cantidad de, digamos, hongos que afectan, ¿no? Y esta de acá, miren, son poco monomórficas. Las manifestaciones clínicas están en función a el proceso infeccioso que puede ser de leve hasta severo en sí, ¿no? Y lo que sí es característico de los pacientes que son atacados por este tipo de blastomicosis es de que las discrasias sanguíneas y las enfermedades crónicas debilitantes son las que originan o predisponen al paciente a que este cuadro se cronifique en sí, ¿no? Pacientes con tratamientos inmunosupresores o pacientes con tratamientos antiinflamatorios de larga data también igual, ¿no? Bien, los síntomas, de acuerdo al órgano afectado, pueden ser, si es pulmón, tos, fiebre, dolor pleural, pérdida de peso y malestar general, ¿no? Un poco parecido a los síntomas de otras patologías de tipo respiratorias, ¿no? Cuando el cuadro ya está consolidado, ¿no?, los pacientes tienden un poco a desarrollar un tipo de cuadros neumónicos intersticiales, pero bilaterales, neumonías intersticiales bilaterales, ¿no? El paciente tiende un poco a presentar tos con expectoración mucopurulenta y sanguinolenta, que muchas veces se confunde con la tuberculosis. Adenopatías regionales, que también en tuberculosis se da. Derrame pleural, que también en tuberculosis se da. Y diseminación miliar, que también. Entonces, un poco como que todas estas, digamos, enfermedades tienden un poco, si atacan al sistema respiratorio, un poco confundidas. Por eso es que la gran, digamos, lista de diagnósticos diferenciales en este tipo de enfermedades, ¿no?, de tipo micótica. Pero cuando las lesiones son cavitarias, producen necrosis gaseosa, y las calcificaciones son poco frecuentes. Cuando atacan al sistema nervioso central, producen todo un cuadro clínico de una meningitis o meningoencefalitis, ¿no?, con cefalea, rigidez de nuca, vértigos, vómitos, ¿no?, el signo de Kerning y Burszynski, problemas de visión y trastornos mentales. O sea, hacen todo un cuadro de meningitis o meningoencefalitis. Entonces, tener en consideración
cuando estemos frente a un paciente con este tipo de trastornos, ¿no? Tener en consideración, de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a todo lo que hemos señalado, ver la posibilidad de que se puede tratar de digamos, de un cuadro de tipo micótico asociado a este tipo de agente patógeno. En lesiones cutáneas también, ¿no? Hay ciertas características o lesiones o predominio por la cara, el cuello y el tórax, ¿no? Cómo se desarrollan como pápulas y pústulas de aspecto acneiforme, ¿no? Como un acné, ¿no? Con presencia de abscesos que son dolorosos y que se ulceran, ¿no? Y es a partir de, como consecuencia de la diseminación a partir de un foco primario, que en muchos de los casos estas lesiones se pueden transformar en un aspecto chancroide, ¿sí? ¿No? Un poco también complicando el diagnóstico diferencial con las otras patologías que hemos señalado, ¿sí? El diagnóstico básicamente depende de la presentación, ¿no? Si es por esputo, exudado, sedimento eritrocefalorraquídeo o por biopsia en las necropsias en sí. Lo que se utiliza generalmente cuando el paciente hay un absceso, hay una forma directa de tomar la muestra, es examen directo con tinta china. Acá lo que podemos observar son las blastoconidias, que son redondeadas, monogemantes, rodeadas de un material medio capsular, ¿no? con un porcentaje de mucopolosacáridos de diámetro considerable, y también pueden usarse la coloración de Papa Nicolau, hidróxido de potasio o la inmunofluorescencia para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Acá miren, básicamente con 3 tipos de coloraciones se ubican al agente patógeno, básicamente dentro de un halo blanquecino, ¿no? Casi siempre es lo característico, ¿no? Un halo blanquecino y al centro el agente patógeno con aparentemente una bicapa birefringente. Acá a otro mayor aumento, miren, como una especie de gemación, ¿no? Hay gemación básicamente aquí. Igual acá también, alrededor de una región granulomatosa. Bueno, esta es con otra coloración especial, ¿sí? ¿No? En el caso de la aspergilosis, que es producida por el Aspergillus, digamos, fumigatum, ¿no? Es un hongo filamentoso que crece con facilidad y rapidez, tolera al monóxido de carbono y al nitrógeno, y que casi siempre su hábitat es de un saprofitos, vive en el suelo y se almacena o se encuentra en granos almacenados. El reservorio es animal humano. Macroscópicamente, las características de la colonia tienen un color blanco que luego prospera a un verde azulado o negruzco, y que los márgenes de esta colonia son blanquecinos al momento de hacer un cultivo. La textura tiende un poco a ser media terciopelada, media felpada y media vellosa. Entonces tiene características macroscópicas cuando uno hace digamos, el cultivo de la colonia propiamente dicho, ¿no? Tiene su traducción. Microscópicamente la podemos observar como una especie de conidóforo liso y largo, ¿no? Sin ramificaciones, pero presentan unas vesículas anchas, ¿no? Unas vesículas anchas, ¿no? Las conillas son redondas, se presentan como pseudoesféricas y no ramificadas en sí, ¿no? Las hifas son septadas, propiamente dicho. Coloniza la mucosa, destruye el epitelio bronquial, la formación de aspergilomas, forman el aspergilomas, y lo que sí se puede observar que las regiones de hipersensibilidad tipo 1, 3 y 4 son las que predominan en este tipo de patogenia de este tipo. La invasión tisular con afectación vascular y produce trombosis en los vasos afectados por este tipo de agente patógeno en sí, ¿no? El Aspergillus generalmente tiende un poco el mecanismo de transmisión es por vía inhalatoria, lo que se inhala son las esporas, ¿no? Y lo que ataca básicamente es la parte, digamos, el pulmón, en los bronquios. Ahí se forman como una especie de nidos de esporas, y
lógicamente el paciente va a desarrollar toda una sintomatología y sinología de tipo respiratoria, digamos, respiratoria baja en sí, ¿no? El contacto directo con la espora es otro mecanismo de transmisión, y la inoculación percutánea puede ser también otra vía de transmisión de este agente patógeno en sí, ¿no? Las formas clínicas y los órganos afectados, las formas broncopulmonares, que pueden dar origen a determinados cuadros de alergia, la formación de aspergilomas, o sea, digamos, de una masa de aspergillus, y la forma diseminada se puede dar a través del sistema nervioso central y de los diversos órganos o sistemas que estamos mencionando acá. El aspergillus se comporta como un agente oportunista cuando la enfermedad propiamente dicha es causada por este en sí, ¿no? Y produce la aspergilosis, ¿no? Que puede producir cuadros obstructivos, broncopulmonares obstructivos, ¿no? Puede producir la aspergilosis invasora a través de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos, y también comportarse como es el aspergiloma. El aspergiloma es una enfermedad propiamente dicha que se caracteriza fundamentalmente por que es un proceso localizado, ¿no? Se da como proliferación del agente etiológico en cavidad preformada. Hay una cavidad preformada que puede ser en pulmón o cualquier otro órgano, pero aparece principalmente en pacientes con tuberculosis curada o en cualquier otro tipo de pacientes que han dejado secuelas pulmonares afectadas en sí, ¿no? El aspergiloma tiende un poco a desarrollarse en las áreas cavitarias, productos de la tuberculosis o producto de otra enfermedad pulmonar en sí, ¿no? Con mayor frecuencia tiende un poco a ubicarse en el ápice pulmonar y predominantemente en el lado derecho, porque se dice que es el área en donde la cantidad de oxígeno es mayor, ¿no? Y el aspergillus necesita para reproducirse en forma adecuada de estos elementos en sí. Ojo, el aspergiloma puede ser asintomático, ¿no? El cuadro clínico, paciente con compromiso de estado general, astenia, fatiga, fiebre, tos productiva persistente y hemoptisis en sí. Entonces, también nos puede confundir con un paciente con tuberculosis. Entonces, ojo, todo paciente con tuberculosis, todo paciente con hemoptisis no necesariamente es TBC, sino puede asociarse a otro. Tiene su traducción radiológica, sí, ¿no? Se presenta como una masa móvil intracavitaria, ¿no? De forma media ovoidea o media redonda, que lo que caracteriza es que esta forma redondeada ovoidea tiene un margen, una delimitación de la zona mismo, que es lo que se llama el signo NOT. Es un signo de radiológico, básicamente, ¿no? En el caso de la esclerosis invasiva o diseminada, preferentemente ataca el pulmón y el agente patógeno, el aspergillus, invade el tejido, ¿no? Y cuando invade el tejido, cuando afecta, digamos, invade y por vía hematógena puede llegar a otro órgano que puede ser contiguo o no contiguo. Cuando ya hablamos de la afectación del aspergillus a más de un órgano, ya estamos frente a lo denominado aspergilosis diseminada, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del paciente? Que la invasión se da casi exclusivamente en pacientes con inmunocomprometidos, o sea, con inmunodeficiencia, ¿no? A la cabeza todos estos pacientes, ¿no?, que hemos señalado, ¿no? Pacientes que con tratamiento de glucocorticoides, pacientes con administración de medicamentos citotóxicos o con pacientes con granulocitopenias. Entonces, con todos estos pacientes son básicamente los caldos de cultivo para que desarrollen una aspergilosis de tipo diseminada en sí, ¿no? Lo que sí también se ha podido observar que cuando hay una aspergilosis invasiva pulmonar, estos pacientes no responden, ¿no? La neumonía que no responde a tratamientos antibióticos, ¿no? Y producen un síndrome de condensación, ¿no? Y van a dar origen que estos pacientes hagan un infarto hemorrágico a nivel de pulmón, produciendo hemoptisis,
y que el pronóstico de este tipo de enfermedades no es bueno en sí, propiamente dicho. Miren, esta es la macroscopía de una aspergilosis cutánea, una pápula eritematosa que tiende a evolucionar a necrosis en sitio de la lesión, ¿no? El diagnóstico básicamente se da fundamentalmente con la utilización de examen directo, pero en muchos de los casos se puede observar que da falsos positivos por ubicuidad de la gente, ¿no? Lo que se utiliza casi siempre es cultivos, en agar soboro y agar papa dextrosa, es los mejores, digamos, cultivos en la cual puede uno identificar a agente patógeno. Por biopsia también se puede estar, pero es secundario en sí, ¿no? Y por test cutáneo, ¿no? La aspergilosis alérgica también puede ser, ¿no? En el caso de la blastomicosis, que es un agente patógeno tipo micótico sistémico, el ciclo de vida de blastomisis también se inicia en una fase saprofítica, en forma de micelio, ingresa por vía inhalatoria, va a los pulmones y ahí es donde se forma, digamos, pasa la fase de la forma de levadura, ¿no? La fase parasitaria, propiamente dicho. O sea, ingresa en forma saprofítica y se transforma dentro del organismo en forma de levadura, en la cual es la que desarrolla la enfermedad. Bueno, esta es básicamente la división taxonómica digamos, de la blastomicosis, ¿no? Este es el ciclo de blastomisis, lo que decía, ¿no? Fase saprofítica, ingresa, se desarrollan las formas de miceliares, ¿no? Y las formas levaduriformes son las que originan o dan origen a la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Casi siempre tienden un poco a atacar la vía, digamos, linfática en sí. Por eso es que la blastomicosis ganglionar es la, digamos, enfermedad más común, más frecuente, afecta a los ganglios y tiene una traducción macroscópica que la podemos observar aquí, ¿no? Son nódulos, ¿no? Que se desarrollan básicamente en regiones ganglionares, en este caso es región cervical, y que lo que caracteriza es de que tiene un color medio marrón y en la zona central un área blanquecina, como una especie de microcalcificación, pero que no es microcalcificación, sino es el desarrollo propiamente dicho de la enfermedad, ¿no? Que se traduce esto. A diferencia de otro tipo de, digamos, lesiones ganglionares cervicales que son bien homogéneas, etcétera. El blastomisis tiende un poco a esto, ¿no? A desarrollar este tipo de patrón macroscópico en sí, ¿no? Bueno, microscópicamente son las características de las levaduras de blastomisis, ¿no? Con tinción de Jensen, se utiliza la tinción de Jensen, ¿no? Entonces, en cultivo, en los filamentos, ¿no? De blastomisis tienen estas características, ¿no? Y son las colonias de blastomisis que se ven en una biopsia. Básicamente, lo que tenemos que ubicar es el absceso, ¿no? Con la presencia de las levaduras, ¿no? En la pared gruesa, ¿no? En sí. O sea, observamos el acceso, todo el comando inflamatorio y la presencia de las levaduras dentro de como una especie de inclusiones intracelulares en sí que se presentan en el absceso propiamente dicho. Acá en una biopsia se observa diferentes ángulos de levaduras, miren, en las zonas de necrosis, ¿no? Como una especie de macrófagos que fagocitan a las levaduras de blastomisis, pero tiene ciertas características peculiares, ¿no? Una doble capa gruesa de color oscuro con aparentemente una zona central, ¿no? Que tiende un poco a gemar, ¿no? Hay una gemación interna, ¿no? O sea, una bifurcación en sí, ¿no? Pero esta es la característica de las levaduras de blastomisis dermatitis. ¿Sí? El examen directo y la biopsia van a ver toda una serie de procesos en los cuales los blastoconidios se desarrollan como hifas, como filamentos cortos, y cada una de estas estructuras, ¿no? Van a estar relacionadas directamente con algunas de las enfermedades propiamente dichas, ¿no? Entonces, las blastoconidias, los tipos de blastoconidias, están en relación directa a toda una serie de
digamos, de patologías micóticas sistémicas. Cada una de ellas tiene, ¿no? Como verán en este cuadro, son las principales enfermedades producidas por blastomicetos y sus agentes etiológicos, ¿no? En la candidiosis, miren, en la pitiriasis versicolor, en la pseudococosis, en la blastomicosis, cada uno de ellos tienen ciertas características morfológicas que están asociadas a las que se llaman morfología de las blastoconias en relación a las enfermedades, al agente patógeno y lo que se observa en los exámenes directos y las biopsias realizadas a cada uno de estos pacientes con este tipo de enfermedades micóticas sistémicas en sí. Bien, eso es lo que por lo menos he tratado de hacer una síntesis. Ustedes verán que el tema es largo, ¿no? Pero lo importante es que por lo menos saquen algunas conclusiones cuando nosotros de una u otra manera enfocamos el tema de este tipo de enfermedades respiratorias asociadas a bacterias o las enfermedades micóticas sistémicas más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Cada una de ellas tiene, digamos, unas características morfológicas de cada uno de los agentes patógenos, tiene un cuadro clínico, tiene cierta predisposición o predilección por determinados, digamos, pacientes, algunos sí, algunos no, algunos tienen cierta predeterminación por unas enfermedades, digamos, por edades, ¿no? Las características clínicas de cada una de ellas, ¿no? Las características macroscópicas también que se desarrollan en cada una de ellas, los criterios microscópicos, teniendo en consideración al agente patógeno, y los diagnósticos diferenciales de una y otra enfermedad. Entonces, yo creo que la idea es haberles transmitido algunos conceptos básicos para que ustedes puedan manejarlos y que en el transcurso de la carrera puedan ir pues en forma sistemática, ir ahondando, para que cuando ya lleguen pues, por lo menos al internado, tengan por lo menos los criterios básicos para poder manejar a los pacientes que probablemente puedan ser portadores de una de estas enfermedades en sí, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración. Si no, daríamos por culminado el dictado de esta teoría que ha sido tan larga, de repente un poco tediosa para ustedes, pero por lo menos de todas maneras creo que es importante transmitirles algunos conceptos básicos de este tipo de enfermedades en sí, ¿no? Bien, delegada, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, doctor. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nada, voy a pasar lista. Voy a descargar la lista, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bien. Doctor, por favor, no se olvide Bien. de colocar su clase en el grupo, por favor. Ya, La clase perfecto. que ha dado ahora. Ya, perfecto. Sí, sí, dentro de un rato lo subo. Más bien, bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les haya servido de algo esta teoría y ya en cualquier momento nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo el día de mañana porque hay otra teoría el día de mañana. Bien, eso es todo. Buenas tardes con todos y bueno, a mi grupo de práctica, por favor, en 10 minutos entramos de nuevo a la práctica, ¿sí? Bien, hasta luego. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Gracias, doctor. doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.